Acompáñeme porque ya está con nosotros Facundo Moyano, diputado, dirigente. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Facundo? Gracias por estar con nosotros. Bueno, yo hacía un planteo a propósito de lo que es la deuda. Hoy la agenda quizás va para otro lado y en un minuto nada más te voy a preguntar por lo que ha anunciado el presidente de la Nación, pero ¿cómo ves a esta Argentina que en definitiva se ha subido una especie de ciclo de endeudamiento que por ahora al menos no tiene un fin, ¿no? Bueno, la verdad es que no veo la Argentina con posibilidades de salir de este laberinto en el que se ha metido, por lo menos con este gobierno. Yo siempre soy de la idea de generar expectativas, sí, esperanza, porque creo que como jóvenes en la política lo tenemos que hacer, y aparte tenemos el entusiasmo y sabemos que la Argentina y los argentinos siempre han tenido esa visión y esa capacidad de salir adelante en el medio de las crisis. La realidad es que salir para adelante significa no optar nuevamente por la alternativa del gobierno. Para eso nosotros tenemos y estamos trabajando, sí, por una alternativa diferente, la posibilidad de un proyecto de gobierno con toda la oposición. Creo que es caer en soberbia y en chiquitaje decir queremos la unidad de la oposición pero sin el kirchnerismo, siendo el espacio más representativo de la oposición. Por lo tanto, queremos trabajar con el kirchnerismo para poder construir una oposición competitiva y con ejes claros, no regalándole banderas al gobierno, como, sí, la de la transparencia, como la de la seguridad, y por supuesto con un proyecto económico superador. Y sabiendo que para tener un proyecto con expectativas de un buen gobierno, no solamente tenemos que plantear una alternativa superadora al gobierno, sino un proyecto superador a lo que fue el peronismo kirchnerismo anteriormente, ¿no? Ayer lo decíamos discutiendo con gente de Cambiemos. Nosotros no tenemos la idea de superar a Cambiemos, porque presentar un proyecto superador en términos económicos de Cambiemos, que no tiene una variable económica positiva en sus 3 años de gestión, es fácil. Lo que nosotros tenemos que hacer es decir, vamos a ser mejores de lo que fuimos antes nosotros. Ese es el gran desafío. La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, como uno de los candidatos de ese frente del cual usted hace referencia, digo, es para tener en cuenta. Hay algunos, uno ve algunos referentes políticos que evitan mencionarla. Hay quienes dicen, bueno, se van a conformar tres grandes partidos para las próximas elecciones: un peronismo dialoguista, un peronismo no kirchnerista, un kirchnerismo y Cambiemos. Digo, la resolución en términos políticos para este año podría ser así. El que no quiera mencionar a Cristina, sí, está pecando de soberbia o de idiotez. No mencionar a la referente política más importante de la oposición, sí, me parece que es subestimar a la sociedad. Eso está claro, o sea, no se puede ningunear a Cristina de ninguna manera, y más si venés de una posición de inferioridad en términos de votos. A ver, decir Cristina es la dirigente más importante de la oposición es hasta objetivo. Tiene más representatividad, sí, en términos legislativos, más representatividad en términos ejecutivos en los diferentes distritos. Ahora, no podés decir queremos ganar la Cambiemos con un proyecto superador y no tener en cuenta el kirchnerismo. Por eso nosotros, con Felipe Solá encabezando un interbloque en la Cámara de Diputados, decidimos irnos del Frente Renovador, que tiene la idea de armar una segunda oposición. Nosotros entendemos que eso es ser funcional al gobierno, es ser funcional a Cambiemos, es parte de una estrategia de Cambiemos. Decimos, acá hay que construir una oposición, tratar de resolver las diferencias que se puedan llegar a tener, que yo creo que ante la necesidad de tener un proyecto que le gane a Cambiemos, sí, las diferencias pasan a segundo plano. Tratar de resolverlas o dejarlas en un segundo o tercer plano. Y después trabajar para que se dé esa unidad. Quien tenga que ser candidato, bueno, se resolverá a partir de un proceso de discusión y de diálogo que tiene que existir dentro de la oposición. Lo que yo digo es, la oposición tiene que estar unida y el kirchnerismo no puede estar afuera de la oposición, por supuesto. Me interesa algo que usted decía recién, que es en gran medida hay, por ejemplo, un candidato que es Sergio Massa, que es funcional a Cambiemos. ¿En qué sentido es funcional? Porque Massa hoy dijo, voy a ser candidato a presidente, cuando había trascendido que podía llegar a ser candidato a gobernador. Nosotros abandonamos el Frente Renovador fundamentalmente por esa intención de construir una alternativa que para nosotros es hasta matemáticamente y objetivamente funcional a los intereses de Cambiemos. Dividir la oposición es funcional a los intereses de Cambiemos. Entonces, digo, algo que ya se intentó en 2 oportunidades, 2017
y 2015 no va a resultar. Siendo que en 2017 sacó la mitad de los votos que en el 2015. No va a resultar otra vez, porque la sociedad ya está mirando para un lado. Nosotros creemos que hay que superar la grieta, pero la grieta se supera gobernando, no se supera desde la especulación electoral. Nosotros no creemos en que se tenga que especular electoralmente y decir, no, la gente en el medio. Hay mucha gente que no quiere la grieta, pero finalmente se va a terminar definiendo por una de las dos alternativas que hacen a la polarización. Ya estamos en ese lugar. Sí. Y el gobierno la fomenta y lamentablemente estamos en esa situación. Yo creo que tenemos que construir una alternativa superadora. Y creo que esa alternativa superadora no tiene que ser superadora respecto al gobierno de Cambiemos, tiene que ser superadora a lo que fuimos, reconociendo los problemas que habían antes de Cambiemos. O sea, ayer lo discutía. Decir, pero había problemas, el kirchnerismo terminó un ciclo que tenía que ser renovado y donde había que por supuesto poner que había en debate problemas. Algunas políticas. Todos tenemos que hacer una autocrítica, o sea, yo soy peronista. El peronismo decía que la conducción política no resulta sin autocrítica. Siempre tiene que haber una autocrítica. Y autocrítica no significa exponerse a que todos te digan, mirá estos errores, pero, a ver, que había pobreza no se puede negar, que habían trabajadores pagando ganancias no se podía negar, que faltó diálogo con determinadas instituciones tampoco se puede negar. Después que dirigentes o sea, que en su momento tuvimos diferencias con el gobierno del kirchnerismo, planteamos posturas que terminaron siendo funcionales, tampoco se puede negar. Entonces digo, todos tenemos que ser una autocrítica, porque sin autocrítica no se puede hacer una recomposición de un frente opositor con capacidad de proponer algo a la sociedad. Entonces digo, es cierto que hay un techo, hay que romper ese techo, y ese techo se rompe haciendo autocrítica, y esa autocrítica la tenemos que hacer todos. Usted viene de una extracción que es sindical, es usted también referente sindical. Me acuerdo cuando Hugo Moyano le planteó, obviamente, reclamos a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Hoy ese núcleo duro del sindicalismo ¿está para acompañar directamente a lo que puede ser un frente opositor más bien amplio? Sí, yo creo que sí. Yo creo que las diferentes expresiones del sindicalismo, más allá de que algunos asumen posturas más duras, otros más blandas, otros son más dialoguistas, yo creo que todo el arco sindical está dispuesto a acompañar un proyecto que enfrente al gobierno y que pueda ganarle. ¿Y cuándo fue la última vez que habló con Cristina usted? Hace 3 meses. Pero tengo diálogo, por supuesto, con dirigentes del kirchnerismo. ¿Y qué le dijo en aquella oportunidad? No, bueno, es una charla a nivel político, de describir la situación y de ver de qué manera se puede trabajar para presentar otra alternativa. Sí. Yo no sé si la candidata va a ser Cristina, eso dependerá de un proceso de discusión, de diálogo dentro de su espacio y de, por supuesto, la intención que tenga ella. Y después de lo que cada uno de los frentes que se constituyen en un frente general pueda aportar. O sea, nosotros estamos dispuestos a ir al diálogo más allá de todas las diferencias que puedan existir. Me parece que en esta situación donde la Argentina se encuentra, y como bien vos lo describías, que no es que esto va a mejorar o que se va a estabilizar, esto va a ser peor. Y no es, no es intención mía generar miedos ni nada por el estilo. Va a ser peor porque hasta el propio presupuesto está diciendo que va a ser peor. Y el Fondo Monetario Internacional acaba de decir que la caída del PBI no va a ser de un 0,5, sino que va a ser de un 1,7. Claro. Y ya lo había dicho antes. Y otras calificadoras están diciendo que va a ser inclusive de más, de un 1,9. Entonces yo creo que la inflación va a ser más, yo creo que la caída va a ser más. La industria está destruida, está en la peor situación, peor que en el 2001. He hablado con algunos industriales, está peor que en el 2001. Entonces, ante esa situación, las diferencias quedan en un segundo plano. Bueno, ahora le voy a preguntar, a propósito de lo que fue la presentación hoy del presidente de este decreto de necesidad de urgencia para lo que es la extinción de dominio. Vemos el informe ahora. Los criminales tienen que devolver hasta el último bien que se llevaron ilegítimamente. Y que sepan que en la Argentina hoy el que las hace las paga. Bueno, si el presidente dice que las hace las paga, estamos esperando que pague la deuda que tiene el Correo. Su familia por la falta de pago de cánones por la explotación del Correo argentino. Estamos hablando de dinero, pero también de campos, casas, barcos, autos y hasta obras de arte que se pueden subastar. Entonces me parece que eso sería lo mejor que podría hacer el presidente para dar el ejemplo. También hay que atacar su poder económico. Y lo hacemos por esta vía, porque su aprobación es urgente. Y los proyectos para aprobarlo en el Congreso están estancados hace años. La búsqueda del presidente de tratar de construir un discurso
que se aleje de lo económico. Hoy la justicia penal tiene instrumentos para avanzar y recuperar estos bienes, pero son muy lentos. Que tome cuestiones punitivas como el uso de la mano dura, el gatillo fácil. Con este régimen de extinción de dominio, estamos dando un paso adelante para que la justicia pueda, además de condenar a los responsables del delito y lo que han generado la sociedad, también avanzar más rápido en recuperar esos bienes. Bueno, la extinción de dominio por decreto. ¿Qué le parece? Bueno, esto es pura demagogia por parte del presidente, porque yo entiendo que esto es algo que tal vez es necesario. Nosotros acompañamos la votación de la extinción de dominio en la Cámara de Diputados, no había necesidad. Esto es una cuestión meramente electoral. ¿Por qué lo hace en un año electoral? Porque siente que lo va a capitalizar él solo. Pero en realidad nosotros estamos dispuestos a discutir todo este tipo de cosas. Pero el proyecto que votaron ustedes, después el Senado lo modificó. Lo modificó y volvió, o sea, me parece que no hay necesidad que el presidente... O sea, porque estaba en no el Congreso, por lo porque menos. no es una cuestión ni de necesidad ni de urgencia, por eso varios lo plantearon como inconstitucional, por eso digo, no hay necesidad. Si ¿Para usted es se puede llevar un debate, sí, porque, o sea, los decretos de necesidad y urgencia, o sea, tienen que haber una necesidad extrema. Digo, si bien el tema de la corrupción es un tema que siempre va a ser... siempre va a estar latente, siempre va a ser un tema, porque en todos los gobiernos hay corrupción, y esto no se puede negar. Y yo creo que una de las banderas que tiene que tener esta oposición, que nosotros queremos constituir, es la transparencia. No hay por qué regalarle la bandera de la transparencia, Cambiemos. No hay por qué regalarle la bandera de la transparencia, Cambiemos. Como tampoco hay que regalarle la bandera de la seguridad. O sea, nuestro proyecto, por más que sea progresista, no puede no tener una agenda de seguridad. Y cuando hablo de seguridad, una agenda de seguridad en cuanto a cómo se va a reprimir el delito. O sea, no hay que, por ser un proyecto progresista, obviar esa bandera. Lo dijo Correa en una entrevista en Página 12 cuando criticaba la estrategia del PT en Brasil. Me parece que nosotros tenemos que tener en cuenta esa agenda. Por supuesto, proyecto económico, transparencia y seguridad. Esto el presidente lo utiliza de manera demagógica, como utiliza también de manera demagógica el tema de la baja imputabilidad. ¿Pero por qué se quiere cambiar la agenda? El gobierno ha sabido y ha sido inteligente. A ver, el gobierno no tiene muchas cosas para elogiar. Yo creo que muy pocas tiene para elogiar. Pero una de las cosas que sí se puede decir hace bien el gobierno es instalar los temas y es tener una agenda mediática con, por supuesto, el apoyo de un aparato mediático importante e instalar los temas. En este caso está haciendo eso. Está instalando un tema, intentando capitalizarlo ellos, cuando esto se podría tratar naturalmente en el Congreso de la Nación. En ese sentido, lo que se ha visto es que gran parte de los funcionarios hoy han respaldado lo que es la iniciativa del presidente Macri, mientras que del lado de la oposición política, bueno, muchos marcaron que no era constitucional en todo caso, y otros que decían es, bueno, el Senado lo había modificado porque quizás el proyecto en diputados establecía que podía tener lugar la extinción de dominio meramente con el solo procesamiento, ¿no? Lo que hizo el Senado fue modificar precisamente eso. Claro, porque habían cuestiones técnicas, cuestiones jurídicas. Con sentencia firme, decía exactamente, el Senado, ¿no? Hay cuestiones que hay que revisarlas, o sea, no se puede, o sea, esto es puramente demagogia. Es demagogia real, o sea, nosotros, o sea, nadie puede estar en desacuerdo que cuando un corrupto que está comprobado por la justicia que es un corrupto pague con sus bienes. O sea, me parece que así presentado de esta manera nadie puede estar en desacuerdo. Ahora, si el presidente, habiendo ya un proceso político dentro del Congreso de la Nación, saca un decreto de necesidad de urgencia en enero, en un año electoral, bueno, es evidente cuál es la intencionalidad. ¿Cómo imagina los próximos meses en materia política? Hay referentes de la oposición política que ya han dicho que van a ser candidatos, el caso de Pichetto por un lado. ¿Qué pasa con Roberto Lavagna? Yo creo que Roberto Lavagna es un dirigente político valioso, es un economista valioso. ¿Es funcional para el gobierno o Yo no? creo que hay que ver en qué termina. Hasta ahora él no ha manifestado nada. Son especulaciones que hacen desde diferentes lugares, con diferentes intenciones, con diferentes intereses, pero no ha dicho nada Roberto Lavagna. Creo que es alguien muy valioso y sería más valioso si apunta a la unidad de la oposición y a ser parte de ese proyecto que, como dije antes, no solamente tenga como objetivo superar
en términos políticos y económicos al proyecto de Cambiemos, sino a lo que se hizo antes en la Argentina. ¿El gobierno persigue a los sindicatos? ¿En algún momento ha perseguido a su padre, Hugo Moyano? Yo creo que el gobierno utiliza, ante el evidente fracaso económico y la falta de logros políticos de gobierno, siempre busca polemizar o digamos, enfrentarse a algún actor político o gremial para tapar la realidad, la difícil realidad que están pasando la mayoría de los argentinos. El sindicalismo es un blanco fácil para eso, porque, bueno, sabemos que tal vez es rentable a corto plazo enfrentarse con una institución que en algunos casos está cuestionada por parte de la sociedad. Facundo Moyano, muchísimas gracias. Muchas gracias a vos. Ha sido muy amable.